Crayunemi. Empezamos. Memorias e identidad de San Francisco de Milagro, para vivir la experiencia de aprender y compartir. Un programa de la Asociación de Comunicadores de Milagro y Radio Crayunemi. Empezamos. Memorias e identidad de San Francisco de Milagro, para vivir la experiencia de aprender y compartir. Un programa de la Asociación de Comunicadores de Milagro y Radio Crayunemi. Empezamos. Hola a todos, ¿cómo están? Sean bienvenidos a este primer programa de Memoria e Identidad, con el licenciado Víctor Hugo Vicuña Piedra. Él es licenciado en Comunicación Social de la Universidad Estatal de Milagro, miembro de la Casa de la Cultura Benjamín Carrión, Núcleo del Guayas en la sección cultural, miembro de la Corporación Social de los Amigos de la Genealogía. También es coordinador de la Casa de la Cultura, Extensión Milagro. También coordinador institucional de Gestión y Arte, Cultura y Patrimonio, del GAT Municipal de Milagro. Autor de los libros Diccionarios Bibliográfico del Cantón Milagro Volumen 1, El Milagro de Milagro, un recorrido por su historia en 2 ediciones, Historia de los Parques San Francisco de Milagro, inédito, y realizador de los documentales audiovisuales Luces y Sombras, de las 5 empresas íconos de Milagro. UNEMI, una historia en 2 tiempos y Belín, Génesis de una identidad. Ha participado como ponente en varios congresos nacionales de historia, genealogía e investigación social, y ha colaborado con más de 50 ensayos y artículos en revistas y periódicos a nivel nacional. Con ustedes, el licenciado Víctor Hugo Vicuña Piedra. Memorias e identidad de San Francisco de Milagro, para vivir la experiencia de aprender y compartir. Un programa de la Asociación de Comunicadores. Muy buenos días a todas las personas que nos están expectando en este momento. Tenemos a un conductor muy especial que es un tratado en la materia, como ya fue presentado previamente, y es, quien no, el licenciado Víctor Hugo Vicuña Piedra. Víctor Hugo, ¿cómo estamos? Muy buenos días. ¿Qué nos tienes que decir a la audiencia que ahorita nos está visibilizando a través de Facebook Live? Muchas gracias, Cristina y Jesús. Bueno, en este primer programa que tenemos a bien transmitir desde la Universidad Estatal de Milagro a través de Radio Crayunemi, vamos a hablar sobre la desmitificando el pasado, contribución relevante al estudio de la antigua Hacienda Milagro. Esto no es otra cosa más que una participación mía en el sentido de cómo era Milagro antes de ser recinto, parroquia y cantón. En ese sentido, pues bueno, nos hemos apoyado en diapositivas porque no solamente venimos a comentar, sino a documentar lo dicho. Bien, para empezar este programa tenemos que partir desde el censo o el primer censo que se realizó en el año 1605, que lo hizo Luis Torres de Mendoza. En la diapositiva que tenemos como imagen en estos momentos, vemos lo describe en este mapa de la Real Audiencia de Quito, en el que consta lo que antiguamente fue el sector de Belín, con una población, este mapa que están ustedes viendo a continuación, es sobre el mismo río Belén, de la población cercana a Guayaquil, donde reposa este documento en el archivo de la Biblioteca Nacional de España. Es importante señalar qué cosa, que los primeros aborígenes o habitantes que tuvo Milagro datan de hace más de 400 años, estamos hablando casi 500 años en el tiempo. Este censo, como decía hace un momento, realizado por Luis Torres de Mendoza, especifica el número de indios tributarios que existieron en la parcialidad del partido de Yaguachi en aquella época. Ahí nos habla, perdón un ratito para no ir tan rápido, ahí nos habla de 6 indios tributarios, reservados libres 1, casados 5,
viudas 1, niños 8, niñas 5, en total 26 indios tributarios. ¿Qué nos demuestra esto? Que ya existía una población que había sido debidamente registrada y que tenía participación dentro del desarrollo agrícola de esos lejanos años. Digo esto ¿por qué? Porque es el primer documento que se encuentra sobre una población indígena existente. Para entonces no se conocía todavía la Hacienda Milagro como la vamos a conocer un siglo más adelante. Lo que nosotros vemos en este momento es un documento antiguo de 1786 y 1787, suscrito por don Pedro Antonio de Haro y de la Piedra, en el que solicita, escúchese bien esta parte, en el que solicita que a la hacienda de su propiedad llamada El Milagro y al paraje de Chirijo, que estaba dentro de esta hacienda, se le construya a través de las autoridades eclesiásticas de Guayaquil una capilla. ¿Por qué? Porque sus habitantes tenían que caminar desde la Hacienda Milagro hacia el antiguo Cone o Yaguache antiguo que se conocía, para ellos poder escuchar misa. Imagínense ustedes en esa época caminar desde Milagro a Yaguache a escuchar misa, bajo las circunstancias del tiempo y las inclemencias de la época, era bastante difícil. Eso, ¿cuántas horas le habrá tardado a estos primeros aborígenes, a primeros habitantes? Por lo que se demuestra de esta manera que ya había la intención de que Milagro tenga su primera capilla. Esto luego va a seguir un papeleo largo y va a terminar justamente con el conde Luis Héctor, el varón Luis Héctor Barón de Carondelet, que es el que va a aceptar posteriormente que se haga esta capilla en estas tierras. Víctor Hugo, nos están comentando en estos momentos en Facebook, las personas están muy activas y parece que están muy interesadas con el tema. Vanessa Delgado nos está diciendo que es muy importante el aporte, el tema de poder conocer nuestra ciudad. Y aquí quiero que un poquito también vaya por ese punto de qué tan importante es conocer los propios orígenes y por qué este tipo de presentaciones lo que hacen es realzar la cultura y favorecer al conocimiento ciudadano. Soy un defensor de la memoria histórica y por ende de la identidad de Milagro. Sin memoria no hay identidad. Nosotros nos hemos acostumbrado desde épocas recientes, los últimos 80, 90 años, a repetir una historia que nació más bien de una leyenda, de una fábula o de algo que se le ocurrió del imaginario a alguien. Donde se hablaba de un oidor cuya mujer se asentó en estos lares y contrajo la fiebre palúdica. Y estoy demostrando que precisamente allá iba, no existió tal hecho milagroso. ¿Por qué? Porque el documento aparejado que lo acabo de exhibir es un documento extraído del Archivo del Archivo Histórico del Guayas, donde con puño y letra el propietario hace conocer que esas tierras le correspondían a él. ¿Y qué tenemos aquí? Un documento con la transcripción del español antiguo al moderno. Pero más allá de eso, la antigua hacienda Milagro, que data como está registrado en ese documento, desde 1786, se presupone que fue en 1780, y en 1786 se hace el pedido formal. Ya tenía su propietario, pero ¿cómo era esto de haber adquirido tierras en ese entonces? ¿Cómo se hizo el traspaso? ¿Quién la vendió? ¿Cómo la adquirió? Porque don Pedro Antonio Haro y de la Piedra era un ciudadano español nacido en Burgos, casado en el año 1796 con la señora María de las Nieves Cuello de Portugal y pareja. Entonces, ya estamos hablando de personajes existentes, no de personajes ficticios, sino de personajes existentes que ya habitaron estas tierras. Para 1796, cuando contraen nupcias estas parejas, ellos forman aquí en Milagro lo que se va a conocer ya como la
la hacienda con todas las extensiones que conocemos a través de este mapa, precisamente que lo estamos observando, y cuáles eran las delimitaciones de la hacienda Milagro. No nos olvidemos que Milagro en sus orígenes nace de la existencia de varias haciendas, entre ellas la hacienda Naranjito, que fue la más extensa, de propiedad de la familia Rocafuerte, la hacienda Ñauza, que era de propiedad del coronel Camilo Landín, que luego va a tener un juicio extenso que va a terminar en 1857 con la viuda del doctor Vicente Rocafuerte. Es decir, estamos hablando ya de la existencia de varias haciendas, la hacienda Chobo, que ya desde 1867 existía y cuyo primer propietario fue el doctor Modesto Jaramillo Egas. Es decir, ya habían varias haciendas que prácticamente tenían cerrado a lo que se va a conocer luego como la parte antigua de Milagro. Entonces, en ese momento, cuando esa hacienda estaba en su apogeo, surge algo que inesperadamente pasó. La hacienda se va la hacienda Milagro va a pasar por un hecho lamentable. Cuando muere Pedro Antonio Aro de la Piedra, la hacienda Milagro pasa a poder de su viuda, doña María Cuello. Y aquí hay que tomar en cuenta algo muy importante. Esto es una parte de la genealogía de estos personajes, de don Pedro Antonio Aro Piedra y de doña María de las Nieves Cuello de Portugal y pareja, que hablaba hace un momento, con toda la descendencia que ellos tuvieron. Ellos tuvieron hijos inclusive en el Perú. Esta pareja de esposos, cuando ya prácticamente entran en una edad, ella más que todo adulta, le sorprende la revolución lo que le sorprende a ella antes de la revolución marxista del 5 de marzo de 1845, le sorprende a ella es la expropiación de una parte de su hacienda. Esa expropiación se da por pedido de Vicente Rocafuerte, que para entonces ejercía el cargo de gobernador de la provincia de Guayaquil, y corre traslado por pedido de los habitantes de la hacienda Milagro al presidente de ese entonces, que estaba en ejercicio del poder, el general Juan José Flores, para que se creara la parroquia civil El Milagro. Eso fue en 1800. Que encabezaron pues este derrocamiento, y ahí viene algo bastante curioso. Esta hacienda se desaparece en un momento en el tiempo y reaparece ya para 1857, pero ya aparece con una nueva propietaria, doña Josefa Morán de Corzo. Doña Josefa Morán de Corzo, que tuvo realmente dos esposos, el doctor Electro Corzo, que era de nacionalidad peruana, nacido en el sector de Arequipa, y el otro que era el esposo de ella, que fue padre de Julio Corzo. Si me ayudas con la diapositiva. Perdón un ratito, esta parte de aquí es importante, el documento anterior. Esa parte de ahí es cuando ya el gobierno central crea a la parroquia Milagro, la crea como tal, es decir, cercena una parte de la hacienda Milagro y crea la parroquia civil Milagro. Ahí es ya cuando Milagro comienza a tener vida administrativa y política, regida desde el partido de Yaguachi. El partido de Yaguachi no es otra cosa más, para poder entender este término, una especie como de cantón, y Milagro, cuando se crea como parroquia, vendría a ser una parroquia de ese lugar, es decir, de Yaguachi. Por eso la participación de Milagro
dentro de la historia es importantísima. De ahí se van a desprender luego muchos hechos. Este plano de aquí, que realmente data de 1956, que desde entonces no cambió mucho, el plano fue realizado por el ex secretario del Consejo Municipal, el coronel Juan Ramón Fariño Gavilanes, que fue jefe del Cuerpo de Bomberos en alguna época, es quien tuvo a bien realizar el trazado de lo que era el Milagro de ese entonces. ¿De dónde a dónde Milagro se extendía? Desde la calle Vargas Torres hacia la calle Roberto Astudillo y desde la calle Olmedo hacia la calle 24 de Mayo. Víctor, son las 11 de la mañana con 19 minutos y las personas están conectadas con Radio Cray UNEM, como no, disfrutando estos temas culturales que sobre todo resaltando la participación de Belén Merino, que dice: muchas gracias, estos temas nos ayudan a enriquecer nuestros conocimientos, volviéndonos más cultos y amar más a nuestra ciudad. Y también queremos desear un saludo para toda la gente del departamento del CRAI, del departamento de finanzas, del departamento de estructura, del departamento de sistemas, que también nos están sintonizando con Radio Cray UNEM. Un saludo que les quieras mandar, Víctor Hugo, un momento. Sí, un saludo para todos estos compañeros que alguna vez compartimos momentos de trabajo en la Universidad Estatal de Milagro. Mis saludos y mi aprecio a cada uno de ellos, ¿no? Bien, en esta parte de Belín y Belén, que es muy bueno lo que acabas de manifestar, debo de hacer una distinción. Para 1605, en el censo de Torres de Mendoza, se habla de la población de Belín, pero luego ya en los mapas que se fueron elaborando, algo sucede con la parte gramatical y se suprime el Belín por Belén. Parece ser que la I la hicieron un poquito más grande y la tildaron con el nombre de Belén. Eso como para poder diferenciar el porqué el cambio del nombre de Belín a Belén. Bien, el coronel José María Vallejo y Mendoza, que es un héroe de la independencia del Ecuador, luego cuando Milagro adquiere su independencia política y administrativa, como habíamos dicho, y se separa de la Hacienda Milagro, es nombrado por el gobierno de Juan José Flores como el primer teniente político de la parroquia civil Milagro. Es decir, ya Milagro tenía un representante dentro de la esfera político-administrativa, como bien decía, y es quien va a asumir las riendas como autoridad de lo que es la naciente parroquia civil El Milagro. Fernando Jurado Novoa tiene una obra muy importante que la tituló La Noche de los Libertadores. Esta obra es muy importante porque narra hechos que la historia no la recoge de manera, llamémosla oficial, sino que a veces son datos que hay que escarbar en archivos para poder dar con esa información. Y ya nos habla del castellano Pedro de Haro y de la Piedra y su esposa María de las Nieves Cuello Pareja y de Avilés, con la edad de 45 años, y su hija Mercedes. Es decir, ya hay un registro, y eso está en la página 93, que estas personas que fueron inclusive amigas del libertador Simón Bolívar y del mariscal Antonio José de Sucre, fueron invitados en 1821 a una cena cuando llegó Bolívar a Guayaquil, y ellos, justamente como una de las pocas familias pudientes de Guayaquil que tenían extensas propiedades, como el caso de los Haro Coello, fueron invitados a ese banquete y disfrutaron de esa noche junto a los libertadores. Por eso el libro se titula La Noche de los Libertadores, ¿no? Eso como para poder reforzar lo que manifiesto yo en cada una de mis palabras con documentos, porque como insisto, no solamente hemos venido a comentar, sino a documentar. Bien, ya nos encontramos en la época de doña Josefa Morán de Buitrón, que es la señora Josefa Morán de Corzo, que la historia nuestra la recoge como la última propietaria de la Hacienda Milagro.
Esta dama, como dije, tuvo su esposo, no sé si me puedes ayudar con la lectura, porque en esa parte, sí, cuando ella se casa... claro, por supuesto. Sí. Casada el 14 de agosto de 1855, cayó día martes en Guayaquil, Guayas, Ecuador, con Onofre Pareja, nacido en 1819. Correcto, de ahí va a salir su hija María Mercedes Onofre. María Mercedes Pareja. Sí, Pareja y Buitrón, que es la madre, que por cierto eran emparentados nada menos con el doctor Gabriel García Moreno y Buitrón, que ese apellido muy pocos lo conocemos, pero era un nombre larguísimo el del doctor Gabriel García Moreno, y solamente se quedó como para la historia como Gabriel García Moreno. Bien, aquí ya hablamos de Onofre Pareja y Avilés, que es casado con Josefa Morán de Buitrón y Avilés, y también está su descendencia. Ahí está Josefina Pareja Morán de Buitrón, y más adelante, ella cuando se casa pierde en el parto, muere ella y nace su hija, que sería Josefina, que es la que se casa con el conde Luis de Risset. Por eso es que siempre se ha observado en algunas escrituras antiguas de Milagro, algunos predios donde se habla que el predio fue vendido por el conde Luis de Risset, pero eso es su nieta, no las personas que hemos hablado ya inicialmente. El conde Luis de Risset era natural de Francia, él vivió y nació en Mónaco, pero estas familias, como eran pudientes, siempre tuvieron contacto con Francia y con Italia. El caso, por ejemplo, de la familia Morla, dueña de la antigua hacienda Chobo, por ejemplo, tuvieron contacto con Italia. Y la familia de Josefa Morán tuvieron muchos nexos, inclusive con ciudadanos franceses. Entonces, de ahí nace pues esta nieta que digo, que es la que luego, más adelantito vamos a ver en la otra lámina, al morir su madre, la señora María Mercedes, la hacienda Milagro se divide en dos. ¿Por qué se divide en dos? Porque ya ella pidió como parte de su herencia, porque su madre ya había fallecido, que la parte que le correspondería a su madre la asumiera ella. Y es así como se divide la hacienda Milagro en dos: hacienda Milagro y hacienda María Mercedes. Víctor Hugo, queremos decir también que las personas siguen conectadas en este momento. Son las 11:26 de la mañana y todos están disfrutando de este contenido cultural. ¿Qué te parece si por el momento hacemos un breve espacio y en lo que volvemos continuamos con estos nombres de familias históricas que forman parte de la historia del Cantón Milagro? Una despedida, Víctor Hugo, y ya volvemos. Encantado, ya volvemos. Memorias e Identidad de San Francisco de Milagro, con el licenciado Víctor Vicuña, donde hablaremos sobre hechos históricos, personajes, costumbres, tradiciones y mucho más. Si quieres saber más acerca de Milagro, no te lo puedes perder, todos los miércoles a las 11 de la mañana. Memorias e Identidad de San Francisco de Milagro, con el licenciado Víctor Vicuña, donde hablaremos sobre hechos históricos, personajes, costumbres, tradiciones y mucho más. Si quieres saber más acerca de Milagro, no te lo puedes perder, todos los miércoles a las 11 de la mañana. Memorias e Identidad de San Francisco de Milagro, con el licenciado Víctor Vicuña, donde hablaremos sobre hechos históricos, personajes, costumbres, tradiciones y mucho más. Si quieres saber más acerca de Milagro, no te lo puedes perder, todos los miércoles a las 11 de la mañana. Memorias e Identidad de San Francisco de Milagro, con el licenciado Víctor Vicuña, donde hablaremos sobre hechos históricos, personajes,
costumbres, tradiciones y mucho más. Si quieres saber más acerca de Milagro, no te lo puedes perder. Todos los miércoles a las 11 de la mañana. Memorias e Identidad de San Francisco de Milagro, con el licenciado Víctor Vicuña, donde hablaremos sobre hechos históricos, personajes, costumbres, tradiciones y mucho más. Si quieres saber más acerca de Milagro, no te lo puedes perder. Todos los miércoles a las 11 de la mañana. Memorias e Identidad. Son las 11:29, casi 11:30 de la mañana, y estamos volviendo con este contenido cultural acerca del tema de desmitificando la Hacienda Milagro. Tenemos al cronista Víctor Hugo Vicuña, el cual ya ha hecho una reseña histórica, pero todavía hay bastante por abordar. Quedamos con el contenido y nos estábamos ya metiendo un poco en el tema de las familias y en el tema de los nombres importantes. Víctor Hugo, ¿qué nos tocaría ahorita a continuación? Sí, voy a hacer un poquito referencia al nombre, que bien lo tocaste, Jesús, ¿no? De la Hacienda Milagro, porque históricamente y generacionalmente se nos ha hablado de un milagro que sucedió aquí, que por eso viene el nombre del nombre de la ciudad, que un oidor, que la mujer se le enfermó de paludismo, etcétera, cosa que hasta el momento no vemos la realidad de ese personaje, porque todos los libros que hemos investigado al respecto nunca nos ha contado ningún registro sobre el señor Miguel de Salcedo y doña María de Salcedo. Por lo tanto, son personajes ficticios, personajes que en algún momento fueron creados por el imaginario, diría yo, del autor de la primera monografía del Cantón Milagro, escrita en 1935 por don Arturo Salazar Quirós. Pero hay dos libros antecesores a ese libro, que data de 1902, un libro anónimo, donde se habla de Milagro y de la Hacienda, y donde se habla del general José de Ventimilla y Villasís como primer administrador de la Hacienda Milagro en época de la señora Josefa Morán de Corzo, que ya la habíamos reseñado, pero no así del señor Miguel de Salcedo. Es más, doña Josefa Morán de Corzo en alguna vez tuvo que intervenir porque tuvo un problema con el gobierno del doctor García Moreno, que a la postre es quien luego, por una insurrección del general José de Ventimilla, va a conspirar contra el gobierno de García Moreno, y él es fusilado en Puná. Es decir, el gobierno de García Moreno no solamente que fusiló al primer administrador de la Hacienda Milagro, sino también a su primer teniente político. Imagínense ustedes. Víctor, aquí me encantaría hacer hincapié en esta cita textual, y quiero que me la comentes. La voy a leer para que la audiencia esté más consciente de esto. De desterrado a jefe supremo, García Moreno no creyó la mentira o excusa de su ausencia, y tampoco aceptó la solicitud de perdón de Ventimilla, y lo condenó a prisión y a ser fusilado. Pero luego lo perdonó, ordenando que saliera del país inmediatamente, entregando fianza. Doña Josefa Morán y Avilés fue la fiadora y Ventimilla viajó a París. ¿Qué tenemos que comentar acerca de esta frase para la audiencia? Esa es una frase que efectivamente es recogida en el diccionario biográfico del doctor Rodolfo Pérez Pimentel. Cuando él narra es precisamente la conspiración de José de Ventimilla contra el gobierno de García Moreno. En su primera instancia eres perdonado, pero luego ya no, porque la conspiración consiguió, y es más, fueron muchos los complotados contra García Moreno. No nos olvidemos que el último que logra ya asesinarlo cuando se comete el magnicidio es Faustino Rayo, el colombiano, donde venga supuestamente el honor de él, así lo cuenta la historia, de haber sido ultrajado su dignidad con algo que hubo por ahí entre la esposa de Rayo y del doctor García Moreno. Bien, en todo caso, pues, este documento que nosotros hemos extraído del registrador de la propiedad en el año 2007, más o menos, si la mente no me traiciona, en la época en que estuvo el abogado Alfredo Sánchez Barón, de registrador de la propiedad, me permitió extraer estos documentos, donde se habla ya de la muerte de Josefa Morán de Corzo,
Ella muere el 7, no sé si me puedes ayudar porque está un poquito distante esos de ahí, ese de ahí, la parte de abajo, donde se habla de la muerte de ella en Mónaco, me parece que es el 6 o 7 de septiembre de 1918, donde muere Josefa Morán. Creo que está en la parte roja, donde están los corchetes. Correcto, sí. Es el 7 de septiembre de 1918. Correcto. Entonces, luego cuando ya la hacienda muere su dueña, ya queda solamente su hijo, Julio Corso Morán, que Julio Corso lamentablemente no dejó testado nada, él no dejó descendencia, porque en un momento de arrebato o de depresión, él se pega un tiro bajando las escaleras del Club de la Unión en Guayaquil y prácticamente todos sus bienes los asumió luego el Banco Provincial de Crédito, que luego se va a llamar Banco de Fomento y lo que actualmente conocemos como Ban Ecuador, ¿no? Entonces esas tierras pasaron a poder del Banco Provincial de Crédito y comenzaron a existir ya escrituras justamente con el nombre del Banco de Fomento. Hay algunas escrituras que tienen ese nombre como propietaria de esas tierras, porque el Estado las asumió como tal, ¿no? Víctor Hugo, nos están saludando en este momento a través de redes sociales. El señor Leonardo Díaz Salazar está mandando un saludo directamente para ti y también están surgiendo preguntas aquí en el estudio. ¿Cómo está conformada la Hacienda Milagro? ¿En qué partes está conformada la Hacienda Milagro? ¿Y quiénes son los propietarios como tal? Creo que es lo que viene en la siguiente lámina. Por favor, Víctor, continuemos con esa parte. Bueno, la lámina que hace un momento, exactamente, esa era la Hacienda Milagro. ¿Cómo estuvo conformada? Efectivamente, era un macrolote que luego al morir una de sus herederas, hija de doña Josefa Morán, se divide en dos, pasa a poder de Julio Corso la una parte y a otra parte pasa a poder de la sobrina de él, que era Josefina Pareja, que es la que luego va a administrar esas tierras y va a vender. Eso estamos hablando de la parte, principalmente la parte rural del cantón. Nos ubicamos geográficamente en lo que sería Mariscal Sucre y algo de Roberto Astudillo. Y la parte céntrica del Milagro que conocemos, que se conoce como zona antigua, lo que hablamos hace un momento, desde la calle Vargas Torres hacia la calle Roberto Astudillo, donde está la Virgen de Guadalupe, y desde la margen del río, o sea, el malecón Olmedo, hacia la parte norte de la calle 24 de Mayo. Eso era el Milagro con que nacimos como parroquia y que luego, ya en 1960, nos vamos a extender gracias a las invasiones que dieron paso en ese entonces, donde Milagro crece pero anárquicamente. ¿Por qué? Porque se había hecho a un lado el decreto ejecutivo de la época del doctor Isidro Ayora Cueva, en el que se extendían los límites de Milagro y se expropiaban ciertos terrenos al Seguro Social, a la compañía azucarera Valdés y parte de la hacienda María Mercedes. Pero como no tomaron atención a eso, hicieron oídos sordos a ese reclamo, a ese decreto ejecutivo, no le quedó más que a la población entrar a la fuerza el 20 de agosto de 1960, cuando invaden los predios de la hacienda Valdés, que era Rosa María en ese entonces, que antes perteneció a don Carlos Elías Ordeñana, y cuando muere él, pues el ingenio Valdés, a través de sucesores de Rafael Valdés Cervantes, la asume como terrenos propios. Entonces, esa disputa hace que Milagro comience recién a crecer, pero crece de una manera anárquica, antitécnica. ¿Y por qué? Porque era normal que los administradores del ingenio Valdés, los hermanos Valdés Murillo, se alternaban unas veces como administradores, gerente general de la compañía azucarera y otras veces como presidente del consejo, y eran juez y parte y no podían cercenar su propio territorio, que era el ingenio, en favor de lo que era ya el Cantón Milagro para esos años, pues no. Y bien, este documento que nosotros vemos aquí, que lo hemos extraído del Archivo Nacional del Ecuador, está foliado,
Habla de Milagro y también habla de Chirijo. Esto es parte del juicio que hablaba hace un momento, donde el coronel Camilo Landín demanda a la viuda de Rocafuerte, a Baltasara Calderón, por la disputa de unas tierras que supuestamente Baltasara Calderón se había apropiado. Él buscaba el río Ñauza, me parece, pero nunca lo encontraron, por lo que pasaron algunos años. Ese juicio se inicia por 1850 más o menos y culmina por 1857. Es un legajo muy grande, más de 1000 páginas. Yo lo tengo en facsímile, en PDF, donde se cuentan cada una de los argumentos que hacen los abogados de ellos, pero al tiempo y la justicia le da la razón a doña Baltasara Calderón de Rocafuerte. Bueno, y ya estamos de nuevo aquí saludando un poco a la gente que está en sintonía con Radio CRAI UNEM y no se están perdiendo el programa de Memoria e Identidad. Acá un poco en estudio surgen algunas preguntas como para enriquecer todo este contenido que hemos tenido nosotros. Y la primera es, hablábamos un poco acerca de este mito que surge del nombre Milagro, que no se conoce en realidad la verdadera historia de la hacienda. Entonces, aquí yo te quiero preguntar, Víctor Hugo Vicuña, ¿por qué se crean estos mitos alrededor de la hacienda Milagro? ¿Por qué se popularizan estas leyendas y no se va directamente a las fuentes? A ver, debo partir por algo y quizás me suene un poquito grosero lo que voy a decir. Milagro ha sido construido en base o con base a mitos, a supersticiones, a leyendas no comprobadas, porque las leyendas, la historia también la nutre. Caso de Rómulo y Remo, por ejemplo. Pero los romanos están conscientes de que eso nunca existió, pues que una loba amamantaría a Rómulo y a Remo, pues no, que fueron los fundadores de Roma, eso están conscientes ellos, pues no. Y en el caso de Milagro, no, ¿por qué? Porque el supuesto milagro que ocurrió en épocas coloniales data de 1638, en la persona de Francisca Enríquez de Rivera, esposa del conde de Chinchón, que para entonces ejercía el cargo de virrey del Perú. Es decir, estamos hablando de dos personajes diferentes. Alguien de pronto en alguna etapa de la vida, asumo yo que fue don Arturo Salazar, quien lo traslada a su libro y ya nos comienza a hablar del famoso Miguel de Salcedo y doña María. Para aclararte esta parte, Jesús, debo de empezar por algo. Los nombres antiguos de los españoles eran tan largos que tenían los nombres del papá, del abuelo, del santo y del padrino, es decir, 2 líneas para poder inscribir, no en el registro civil, porque no existía registro civil en esa época, sino en la curia o en la arquidiócesis, el nombre de ese niño que venía al mundo. Entonces es imposible que Miguel de Salcedo haya solamente recogido la historia como Miguel de Salcedo. Y en el caso de María de Salcedo, es otra cosa que no cuadra de acuerdo a los registros históricos. ¿Por qué? Porque las mujeres españolas también tenían sus propios nombres y eran larguísimos, pues. Y era y aparte que venía otro caso, por ejemplo, de la Orden de Calatrava, por ejemplo, se me ocurre, ¿no? O la Orden de Santiago. Pero en el caso de ellos, no. Y ustedes se pueden imaginar, ya futuros profesionales, como el caso tuyo y de Cristina, que para 1786, que nos habla la leyenda del nombre de Milagro, que un indio Chirijo la salvó, y que por cierto, la etnia Chirijo como tal está cuestionada, no existe. Lo que existe es el paraje, el tambo, pero no existe un registro que nos hable de una etnia, un componente humano debidamente establecido. Entonces, es imposible que ya casi en los albores del siglo XIX estemos hablando de fundación a la vieja usanza española, cuando los pueblos de ultramar, de las colonias de Francia, de España, de Portugal, de Inglaterra, estaban pugnando por una independencia definitiva, pues no, de cada una de estas coronas.
Y eso es como explicación que lo doy a la audiencia y a ustedes, como para que puedan tener una lógica a lo que les estoy manifestando. Sí, aquí surge otra pregunta. Nosotros estamos quedando fascinados con esta cantidad de información que estamos recibiendo, pero también queremos entender un poco, porque estas fuentes, sabemos que el voz a voz, el argot popular, se distribuye más rápido que las fuentes oficiales. Entonces, queremos, al menos desde la voz de la juventud, queremos saber cómo nosotros nos podemos instruir acerca de estos temas que están, no sabemos si al alcance de todos o dónde podemos acceder a ellos. Bueno, cuando yo me inicié en este mundo fascinante de la historia y de la genealogía, comencé primero a visitar a amigos como el doctor Rodolfo Pérez Pimentel, y gracias a él pude llegar con otros historiadores importantes del país. Bueno, soy también pariente del doctor honoris causa Elías Muñoz Vicuña. Él es mi padrino y mi tío al mismo tiempo, miembro de la Academia Nacional de Historia, miembro de número y miembro correspondiente. Es decir, ya esa vena me viene a mí por genética. Ahora bien, ¿cómo interesarnos por esto? A lo largo de estos 22 años que vengo en el estudio de la historia de Milagro, una historia aparejada y reforzada con documentos oficiales, documentada, me ha permitido a mí tener acceso a importantes archivos, como por ejemplo el Archivo Histórico del Guayas, el Archivo Nacional del Ecuador, la Biblioteca Espinosa Poli en Quito. Con otros compañeros de Cuenca hemos intercambiado información documentada, donde hablan de un pasado que nosotros no lo vivimos, no lo conocimos, pero que los documentos hablan por sí solos, cómo era la gente en ese entonces, cuáles eran sus costumbres, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas nos hemos preocupado, y cuando hablo nos hemos preocupado porque atrás mío hay un equipo de compañeros que estamos interesados en formar el Centro de Investigaciones Históricas San Francisco de Milagro. Eso le hará bien al cantón, y además pues que dentro de las proyecciones que tiene el GAD municipal para el año 2022 está previsto crearse una biblioteca y un museo donde vamos a tener este tipo de documentación al acceso de los investigadores y de la comunidad en general. Haciendo un poquito nomás de búsqueda de información, topamos con un dato de que la Junta Cívica de Milagro está promoviendo el 13 de diciembre, que está recordando la Fundación de Milagro. ¿Qué tenemos que decir acerca de eso, Víctor Hugo Vicuña? Bueno, recordar fechas históricas no es malo, alimenta más bien el civismo de los ciudadanos. No es 13, es 15, porque eso es una fecha que aparece en el escudo. Pero en todo caso, yo recomendaría a los ilustres miembros de la Junta Cívica que primero se asesoren un poquito sobre estos temas, que son un poquito sensibles para la comunidad milagreña, porque estamos hablando de temas de memoria, estamos hablando de temas de identidad, y si no existe algo que no lo recoge la historia, no lo recoge ningún archivo, ¿qué estamos celebrando entonces? No se trata de estar a favor o en contra, no, simplemente de ser objetivo. Y espero en algún momento pues que la Junta Cívica cuente también con personas vinculadas al quehacer de la investigación histórica del Cantón Milagro, porque eso le va a dar muchas luces y poder hacer homenajes o este tipo de trabajos sin llegar a tocar temas que la historia no los ha recogido. Un poco a modo de conclusión, con lo que ya hemos expuesto, queremos también conocer cuál es tu recomendación para la ciudadanía en general, para los jóvenes, para los padres de familia, para que incentiven ese bichito cultural que les da a la gente por informarse más acerca de su origen y aprender de su importancia. ¿Cuál es su recomendación? Bueno, yo lo que recomendaría a las personas que se inician en este mundo es visitar archivos históricos. No tanto libros escritos por autores, por muy valioso que sea, porque siempre el autor cuando hace su libro, está condenado a contraponer a otro autor, ¿no? Pero siempre es bueno buscar las fuentes válidas, las fuentes primarias que se conocen en investigación. Están, por ejemplo, las actas de cabildo. ¿Qué son las actas de cabildo? Son todos aquellos documentos que se escribieron en la época del Cabildo Colonial de Guayaquil, donde daban cuenta de que
de que el magistrado, el teniente político, el alférez, el capellán, etcétera, hacían tal o cual cosa administrativa o política o religiosa dentro de la jurisdicción a su cargo. Y eso quedaba reseñado y es una forma como de un diario donde queda registradas las actividades de él o las sanciones a las cuales fue sujeto por no haber acatado la ley o no haberla hecho cumplir. Entonces, estas fuentes primarias nos van a nutrir de una mejor manera, que prácticamente es como tener una ventana al pasado, y no necesitamos inventarnos nada para poder llegar a la verdad. Simplemente ser un poquito más acucioso, más dinámico, y auguro en algún momento que aquí en Milagro existan no 1, 2, sino 20. Existe un ejército de investigadores históricos para poder tener una plataforma de poder defender a la memoria y a la identidad del Cantón Milagro. Muy buena aportación. La que nos está dando muy buena recomendación, y ya son las 11 de la mañana con 49 minutos. Muchas gracias a toda la audiencia que ha estado aquí presente y ha estado interesada en estos temas culturales. Entonces queremos unas palabras de despedida para ya dar el cierre del programa, que lo vamos a realizar todos los miércoles. Bueno, siempre yo, mis palabras de agradecimiento a la Universidad Estatal de Milagro, donde me formé académicamente, profesionalmente, a mis compañeros que tengo aquí, que cada vez que yo la visito siempre hay ese ambiente de afecto, de cariño. No tengo más que palabras de gratitud hacia ellos, ¿no? Al señor rector, que me dio la oportunidad en algún momento de elaborar 4 años en esta universidad, donde aprendí a intimar con la docencia, a ser discípulo y a ser también parte administrativa de esta hermosa universidad. Entonces yo solamente tengo expresiones de cariño hacia el personal que labora aquí y a todos sus directivos, a sus cuerpo académico, autoridades. Todos ellos, vayan mis felicitaciones y mi abrazo sincero a cada uno de ellos. Un placer. Este ha sido el programa Memoria e Identidad. Lo pueden ver a la misma hora todos los días miércoles. Nos estamos despidiendo por el momento, pero iremos los siguientes días con mucha más información. Muchas gracias, Víctor Hugo, por acompañarnos con todo ese conocimiento y amplio bagaje investigativo. Un placer. Gracias, y a la audiencia también. Hemos llegado al final de este programa, Memorias e Identidad. Gracias por habernos acompañado. Los esperamos el próximo miércoles a la misma hora. Este es un programa de la Asociación de Comunicadores de Milagro y Radio CRAI UNEVI.